Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola chicas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola chicas. Hola. Bueno, estamos aquí en Buenas. la Biblioteca Rafael Azcona, ¿verdad? En el espacio Una habitación propia, en honor a Virginia Woolf. No sé si conocíais este sitio. No, yo no. Yo es mi primera vez y la verdad es que me ha parecido un sitio muy acogedor. Muy acogedor. ¿Tú, Clara, habías Sí. estado por aquí? Sí, había estado y es un lugar que me gusta mucho. ¿Que te gusta? ¿Y tú, Teresa? Yo también, había estado varias veces, sí. Bueno, pues vamos a tener hoy una tertulia pues interesante. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y desde la 7 de La Rioja pues hemos querido pues ofrecerles un programa especial en el que vamos a escuchar a 3 mujeres de diferentes perfiles que van a reflexionar pues sobre asuntos que nos atañen pues a todas las mujeres, pues asuntos que tienen que ver pues con la igualdad de oportunidades, con los roles de género, con la reivindicación de derechos de la mujer. Y bueno, y estas 3 mujeres que son las que componen esta mesa de tertulia, las van a poder conocer poco a poco. Y vamos a comenzar pues con Clara Martínez, que es una psicóloga que lidera un proyecto que se llama Ahora Nosotras. Ahora Nosotras nace con el objetivo de dar visibilidad y poner en el centro a las mujeres que habitan zonas rurales y lo hace promoviendo herramientas y recursos que favorecen su bienestar psicológico y su desarrollo personal. El proyecto piloto se ha desarrollado en Anguiano, un municipio riojano de aproximadamente 500 habitantes, y pretende seguir expandiéndose y replicándose en otros territorios. Si queremos trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres, tenemos todavía a día de hoy muchos obstáculos que tienen que ver con la rigidez de los roles de género, que estos se acusan en el medio rural, y con unos clichés y estereotipos que recaen en lo que significa ser una mujer rural. Así que necesitamos trabajar a nivel interno y a nivel psicológico para que estas creencias se vayan transformando y las mujeres realmente sean partícipes del medio en el que habitan. La experiencia ha resultado muy enriquecedora para mí como profesional de la psicología y promotora del proyecto, así como de las profesionales invitadas desde el campo de la psicología, la fotografía, la antropología y bueno, y al final lo más importante para las participantes, que son las protagonistas de Ahora Nosotras. He notado que he buscado mi sitio en casa y con mi pareja y con mi hija, y que hemos crecido juntos y que hemos empezado a compartir cosas y a mostrar y a exponer cosas que antes no se hacían. En darnos cuenta que muchas veces nos cargamos nosotras mismas con las tareas y realmente es pararnos a pensar y decir, a ver, voy a delegar un poco en la otra persona, no siempre tengo que hacerlo yo todo. Y eso yo creo que me ha hecho es empoderarme y darme cuenta de que he pasado muchos procesos, que me quedan muchos por pasar y que yo creo que he aprendido mucho, la verdad. Sobre todo el darme cuenta de que siempre se nos ha puesto fama a las mujeres de que nos llevamos mal, que nos criticamos mucho, que pues eso, como que no podemos hacer un grupo. Y me he dado cuenta que es todo lo contrario, que cuando nos juntamos crecemos y nos aportamos un montón y salimos muchísimo más reforzadas cuando nos juntamos que si no lo hiciéramos. Que este proyecto debería replicarse en otros sitios, ya sea en un pueblo, en una ciudad, en cualquier sitio. Cada vez son más cosas nuevas a las que nos enfrentamos y conocer las experiencias de las demás, pues es que esa parte me ha encantado. Compartes con ellas cosas que te han pasado, te parece que solo te pasan a ti, pero luego ves que al resto de las chicas también les pasa y te ayuda mucho. Que veo que todas pasamos por situaciones muy similares, ¿no? Entonces sí, sobre todo la experiencia de todas. La experiencia de todas que nos da ideas para resolver nuestros problemas. Y sentir ese apoyo grupal es profundamente liberador.
Me gustó muchísimo la sesión que dimos de la parte soñadora, porque yo lo tenía un poco como esa parte soñadora ahí oculta y lo saqué todo lo que tenía guardado en mi interior y a raíz de eso he empezado otra vez a soñar un poquito. Bueno, pues empezar a volver a soñar, un proyecto de Ahora Nosotras, un proyecto liderado por Clara Martínez. Muchísimas gracias, Clara, por participar en esta tertulia. Este es un proyecto que pudimos conocer gracias también a un ciclo que se llama Los Viernes Feministas, ¿no? Sí, este viernes pasado estuvimos presentándolo en el Ateneo Riojano, ¿no? Es una manera también de acercar esos proyectos, ¿no?, que estamos haciendo, que en pequeñito, ¿no?, que no son tan visibles y que las personas de la ciudad, ¿no?, y que se puedan acercar también de otros municipios y puedan conocer lo que estamos desarrollando. Muy bien, bueno, ahora les vamos a presentar a Lorea Revilla, que es una directiva de la empresa tecnológica Arsis. Me ha costado llegar al puesto de dirección, pero supongo que como cualquier persona que llega a un puesto de dirección tienes que trabajar mucho, luchar mucho, muchos madrugones, muchos viajes, pero el hecho de ser mujer no ha sido ningún problema y al contrario, bueno, me he visto muy apoyada siempre. También es cierto que en Arsis siempre hemos tenido muchos referentes mujeres. Cuando yo entré a esta compañía ya había directoras mujeres. No soy la primera directora y mucho menos la que más alto cargo ocupa en esta compañía. Arsis cuenta con una CEO, una mujer que es la que dirige la compañía, con lo cual, bueno, pues siempre Arsis ha apostado por las mujeres y por la igualdad tanto en la parte técnica como en la dirección. Sí que es cierto que nos es complicado cubrir ese aspecto de igualdad de mujeres y hombres, pero es que es imposible o muy difícil si contamos que en las carreras tecnológicas solo un 16% son niñas, con lo cual difícilmente vamos a conseguir esa paridad, ese 50% para cubrir perfiles tecnológicos o puestos de dirección cuando ya en las universidades o en los ciclos formativos solo contamos con un 16% de niñas. Es complicado. Yo fui un golpe de suerte, siempre lo he dicho, creo que, bueno, yo cuando era pequeña quería ser maestra, precisamente por esto de los referentes, adoraba a mi profesora y yo quería ser como ella, pero luego cuando fui estudiando empecé a ver que las matemáticas se me daban bien y entonces empecé a irme más a la parte de ciencias. Y cuando ya tenía que elegir una carrera, pues tuve mucha suerte, mi hermano me dio un buen consejo, me dijo que estudiara ingeniería informática, que era una carrera con mucho futuro y que tenía mucha matemática, y es cierto. Eran clases que, bueno, pues sabéis, en aquella época con mucha demanda de gente y habría pues un 20% de mujeres, la inmensa mayoría eran hombres. Era muy difícil hacer unas prácticas con una chica, al final siempre tenías compañeros más que compañeras. Es una de las cosas que hace que las empresas tecnológicas sean más atractivas para las mujeres, precisamente por eso quizás. El teletrabajo, nosotros en Arsis tenemos ya implantado el teletrabajo, así como 2 días que llamamos Cover Day, que tú puedes elegir para trabajar desde casa. Eso hace que tanto Arsis como otras empresas tecnológicas faciliten mucho esa conciliación o ese trabajo que muchas veces, bueno, hacerlo desde casa se puede hacer perfectamente. La tecnología ha facilitado esa parte muchísimo. Es cierto que las mujeres a veces nos ponemos esas barreras y necesitamos esos referentes de otras mujeres que son madres, que son esposas, que son cuidadoras y que han llegado a puestos de dirección. Porque a veces si no tenemos esos referentes es como que yo no me voy a meter ahí porque me va a exigir una demanda de tiempo y voy a tener que sacrificar otras cosas que como mujer también quiero hacer. Entonces, el ver que hay otras mujeres que también son capaces de hacerlo es donde yo creo que es bueno para todas las mujeres.
Bueno, pues Lorea es pues un referente precisamente de una mujer pues que ha alcanzado pues un puesto directivo, ¿verdad? Y muchísimas gracias por participar también en esta tertulia. Tenemos pues el placer también de poder contar con su perfil y con ella. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Muy bien, y bueno, ya solo me falta pues presentarles a la última mujer, no por nada, sino porque está en tercer lugar en esta presentación. Se llama Teresa Angulo, es arquitecta y es una arquitecta que tiene una visión especial, una visión de género. El urbanismo con perspectiva de género lo que pretende es pensar en una ciudad para todas las personas, tanto las personas pequeñas como las mayores, las personas con discapacidad. Pensar un planeamiento urbano que realmente otorgue ese derecho a la ciudad que todas las personas tenemos. Desde género porque la realidad, aunque nos gustaría que fuera diferente, es que las mujeres seguimos siendo las que en su mayoría, la mayoría del tiempo, cuidamos tanto a todas las personas con dependencias o con falta de autonomía. Entonces, desde esa visión de cuidadoras, detectamos cosas que la ciudad no está ofreciendo. Una ciudad compacta con mezcla de usos, claro, cuando mezclamos usos, si en la misma manzana tenemos vivienda, tenemos oficinas y tenemos comercio, eso lo que va a generar es que no va a haber horarios del día en el que no haya actividad. Claro, aquí de día está vacío y en el polígono de Cantabria, por ejemplo, pasa al contrario, ¿no? De día hay mucha actividad, pero de noche no hay nadie. Entonces esa mezcla de usos favorece que la ciudad esté habitada en todos los horarios y eso también genera seguridad. No solo seguridad desde el punto de vista pues de las mujeres, ¿no? Hablando de mujeres y del 8M, seguridad desde el punto de vista de sufrir una agresión, sino seguridad con nuestros peques, o sea, que tus hijos y tus hijas puedan salir a hacer un recao, porque cuando hay una vida de barrio están cuidados y están controlados y eso también hace que puedan ganar autonomía, que ellos puedan salir a comprar el pan o a comprar un kilo de naranjas porque sabes que es un barrio seguro. Las personas que cuidamos en la vida cotidiana, yo voy de mi casa al cole y luego me voy al trabajo, pero en ese tránsito de ir de un sitio a otro puedo hacer muchas cosas más, puedo ir a la pescadería, puedo ir a la mercería, puedo ir a la librería a comprar algo. Sin embargo, aquí al final estoy haciendo tránsitos para ir de un sitio a otro que son muy poco eficientes porque no puedo hacer nada en el camino. Me tengo que ir a comprar el pan, bueno, ahora mismo no, yo llevo aquí 9 años viviendo, nos han puesto una frutería y estamos todo el barrio felices, porque si no, ni comprar el pan. Claro, y yo pues cojo mi coche o cojo mi bicicleta y me voy al campo a comprar, pero una persona pequeña o una persona con movilidad reducida que no puede conducir, no puede ir a comprar el pan. Tenemos aquí Avenida de la Sierra, que es una calle con 4 carriles, 2 en cada dirección, en la que la gente va muy rápido. Y yendo con ella nos pasa todos los días, hay alguien que viene a toda prisa y hemos tenido muchos sustos de engancharla así y que casi la atropellan yendo con nosotros, o sea, a nadie se le ocurre que ella pueda, que es simplemente cruzar esta calle, o sea, al final alargamos o conseguimos que la autonomía, por ejemplo, de las personas pequeñitas se alcance antes y conseguimos que la autonomía de las personas mayores dure más tiempo, que sean dependientes más tarde, esas tareas de cuidados también se van a reducir. Lo que pasa que bueno, lo tratamos como una cuestión unifamiliar, no es mi problema, bueno, no sé, es una cuestión social.
Bueno, pues no sé si conocían este concepto de urbanismo con perspectiva de género, pero desde luego, pues interesante, ¿no? Muchas gracias, Teresa, también a ti por participar en esta tertulia. Gracias por invitarme y dejarme poner voz. Claro que sí. Bueno, voz van a poner pues las tres mujeres que tenemos aquí, 3 mujeres con diferentes perfiles, como les decíamos, pues ya han visto, ¿no?, en estos pequeños vídeos de presentación, que bueno, cada una nos puede aportar pues un punto de vista diferente sobre temas pues que atañen a la mujer, a la igualdad, a los roles de género, como les decíamos en un principio. Bueno, a mí me gustaría empezar esta tertulia un poco pues preguntándoos, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué creéis que sirve la declaración de este Día Internacional de la Mujer? Buena pregunta. Sí. Bueno, yo creo que es una forma quizás de visibilizarnos. Por desgracia, somos muy conscientes de que en el caso del proyecto de Clara, o en mi caso que trabajamos pues bueno, mayoritariamente hombres, o cuando hablábamos anteriormente problemas o situaciones que se ha encontrado Teresa, hoy en día hay muchos sectores, oficios, profesiones, lugares en los que están mayoritariamente dominados por hombres, y no porque no haya sitio para las mujeres, sino quizás porque tampoco nosotras nos hemos planteado que podíamos ocupar esos sitios. A veces bueno, pues los estereotipos, los clichés, las dificultades, porque a veces no vamos a negarnos, a veces hay dificultades, ha hecho que muchísimas mujeres no se planteen estar en esos sitios. Estos días hacen que, bueno, pues que se vean referentes, mujeres que ocupan diferentes puestos, mujeres que tienen diferentes inquietudes, con diferentes proyectos, y que pueden hacer cosas que igual otras mujeres no se han planteado. Entonces, creo que estos días sirven pues para dar visibilidad a todas esas cosas que hacen un montón de mujeres y que muchas otras pues no se lo han planteado. Ese es quizás mi punto de vista. ¿Y tú, Clara, qué opinas? Bueno, pues me uniría a lo que comentas, ¿no? Y sobre todo conmemorar como toda la lucha que llevamos ya, ¿no?, a cuestas, y recordarla, ¿no? Porque al final también corremos un poco el riesgo de que se convierta como en un objeto de consumo, ¿no?, que empieza a pasar, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la mujer, ya se está empezando a integrar en la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces yo creo que es importante como darle este toque de recordar toda la lucha que llevamos, y sobre todo ser conscientes de que nos queda mucho camino por delante, que ya iremos hablando este ratito de ello. Muy bien, Teresa, te toca. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo, estoy de acuerdo con vosotras dos, que es una cuestión de, sobre todo, de hacer memoria, ¿no? De que esta lucha, hay muchas mujeres que ya la han trabajado, que nos queda mucho trabajo por hacer. También me parece muy importante. Yo personalmente creo que no solo es una cuestión de referentes, sino al final bueno, comentabas tú en tu vídeo, ¿no?, que igual en tu caso o tu percepción es que muchas mujeres no llegan a esos puestos porque no se lo han planteado. Yo creo que también hay muchas mujeres que, bueno, que por las circunstancias que sea, no han tenido esa oportunidad. Creo que tiene que ver también mucho con las facilidades o los recursos que cada una tenga. ¿En qué aspectos creéis que está la mujer en desventaja respecto al hombre? Quizás los estereotipos y la sociedad hoy en día, no sé si, como decía Clara, no tenemos que olvidar que venimos de un largo recorrido y creemos que hemos conseguido muchísimas cosas, pero queda todavía mucho por hacer. Queda esas paridades en muchísimos aspectos, como decía Teresa, que yo he tenido suerte, pero quizás en todos los sitios no ocurre lo mismo. Y sí, creo que estamos en desventaja en que hay muchas partes en las que muchos lugares en los que ver a una mujer todavía es difícil, suena raro, es un salto, y bueno, creo que eso nos cierra a nosotras mismas también muchas barreras. Evidentemente queda toda esa parte por hacer, de esas igualdades en todas esas profesiones, lugares en los que no hay esa paridad, en los que no tenemos esas facilidades, no porque no sepamos hacerlo, no lo hagamos, sino porque no se ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, ha habido un largo recorrido que muy bien ha señalado Clara, y que ahora, bueno, pues tenemos que seguir nosotras y nuestras hijas
y nuestras nietas. Esperemos que no tantas y que ya para nuestras hijas haya mucha más igualdad. Tú misma decías, Lorea, que en tu carrera pues menos del 20% eran alumnas, ¿no? Sí, sí, y es algo que, por así decirlo, suena dramático, pero hoy en día los números todavía son peores, están por debajo del 20% el número de niñas que hay en carreras tecnológicas. Pero no solo en carreras tecnológicas, también en las ingenierías tienen ratios muy bajos de niñas. Y es algo que cuando hablamos de estereotipos me acuerdo mucho de lo que sucedió en la carrera de medicina. En el 2004 el número de estudiantes masculinos eran el 74% de los estudiantes de medicina eran chicos, y el año pasado me parece que el número de estudiantes femeninas en la carrera de medicina pues bueno, era un 74%, era mucho más alto. ¿Cómo han conseguido nuestros compañeros de medicina darle la vuelta a la tortilla y hacer que carreras mayoritariamente masculinas se convirtieran en mayoritariamente femeninas? Es algo digno de estudio y que yo estoy convencida que nosotros desde el área técnica y desde las ingenierías es algo que deberíamos bueno, pues echar un vistazo a nuestros colegas y saber cómo cambiar este estereotipo o esta tendencia de estos ratios tan bajos de niñas en los ciclos formativos técnicos. Bueno, Teresa, también en tu campo, ¿verdad? La arquitectura, pues bueno, a pie de obra, me imagino que es un sector muy masculinizado, ¿no? En el caso de la carrera de arquitectura, hace ya muchísimos años que el porcentaje mayoritario es de mujeres. No, tenía que haberme mirado los datos seguramente, pero hay muchos estudios que hablan, seguramente aproximadamente del año que dices tú, que ya más del 60% del alumnado eran mujeres, y sin embargo esos mismos estudios comparan la tasa de colegiadas en ese rango de edad. Y si estábamos hablando de que más de un 60% de las estudiantes de arquitectura son mujeres, hay menos de un 30% de mujeres colegiadas. Entonces, claro, la gracia está en estudiar qué es lo que está pasando. Cuando se analizan los datos nos damos cuenta de que todas esas arquitectas que no están colegiadas están o bien trabajando para la administración o trabajan para otros en estudios, para jefes, y entonces, bueno, cabe plantearse la duda de si tiene que ver con que facilita mucho la conciliación en un horario de la administración, por ejemplo, y también vuelvo un poco a lo de antes. No hay, apenas hay estudios de arquitectura en los que las jefas sean mujeres, y si nos vamos a publicaciones o a revistas, desde luego brillan por su ausencia. Y cuando hay mujeres siempre están con su marido o con su hermano. Entonces, bueno, ahí podríamos estar hablando mucho, pero no es el caso de... Sí que es el caso de que pueden no haber referentes, pero ese no es un problema a priori para estudiar arquitectura. O sea, que creo que hay más problema con la vida familiar, ¿no? La conciliación, bueno, luego hablaremos un poco de ello. Clara, aparte de lo que son las profesiones, los estudios, ¿en qué más aspectos la mujer está en clara desventaja? Vale, sí, pues quería seguir un poquito la línea, ¿no?, de lo que estaba comentando Teresa, porque también al ver nuestros vídeos, ¿no?, claro, como mujeres profesionales y con familia, ¿no?, que al final estamos conciliando y lo hemos nombrado, también puede llevar como a una lectura errónea, ¿no?, que ahí sí que me gustaría comentar algo, ¿no?, y es que el tema de la conciliación no es un tema de mujeres, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotras hablamos, ¿no?, pues cómo lo hacemos, cómo integramos esto, a veces puede dar lugar a error de que es un tema nuestro. Entonces eso sí que tenemos que tener mucho cuidado y poder verlo con una dimensión un poquito más global, que realmente la conciliación es algo que afecta a la familia, ¿no? Y los ajustes que se hagan tienen que ser vistos desde la familia, desde la empresa, desde las posibilidades de emprendimiento. Y esto es algo que creo que es muy clave, ¿no?, que es como un punto crucial. Es con lo que yo he trabajado, sobre todo en el medio rural, y claro, estamos muy mal, estamos fatal, ¿no?, en el tema de la corresponsabilidad, corresponsabilidad y la forma en la que conciliamos, estamos fatal. De hecho, el diagnóstico que se hace de igualdad de género en el medio rural, que el último fue en el 2021, pero teníamos datos hace 10 años, hemos empeorado.
¿no? Y ahí se miden horas, minutos que dedican hombres y mujeres a cada una de las tareas, ¿no? Relacionadas pues, con los cuidados, tanto a la infancia como a personas dependientes, con las tareas domésticas, un poco como todo lo que implica vivir en familia, ¿no? Y ahí sí que os comento algún dato porque yo creo que da un poco de miedito. El tema, por ejemplo, de las tareas domésticas, las mujeres, o sea, sería como 5 veces superior al tiempo que dedican los hombres, ¿no? Cuando hace 10 años creo que lo doblaban. O sea, ahora estamos multiplicándolo por 5, ¿no? Estos son datos que, claro, decimos, bueno, pues sí, un dato, pero es que esto nos está afectando a los trabajos que estamos eligiendo, ¿no? Aquellos trabajos en los que ya vamos bajando la especialización para que se puedan adaptar un poquito mejor a las necesidades de mi familia. Estamos bajando también de salario, con lo cual también entramos en una dependencia económica, ¿no? de la pareja. Entonces, al final es como un sistema que se va relacionando todo. Y bueno, pues yo ahí sí que lo que tocaría sería esta parte, ¿no? que primero, que la conciliación no es una cosa de mujeres, sino que tiene que verse desde tanto de las políticas, ¿no? que se aplican en las empresas como lo hacemos en la familia. Y luego que hay que ir revisando, ¿no? Todo esto que al final es lo que nos afecta como mujeres en el día a día y que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Nuestro día a día y a qué le dedicamos nuestro tiempo. La conciliación, como muy bien dices, no es cosa de mujeres, pero lamentablemente los datos están ahí. La reducción de jornada, las cuidadoras, como muy bien has dicho, pues mayoritariamente son las mujeres las que se ocupan de esas tareas, ¿no? Bueno, quería hablar también un poco de lo que produce, lo que genera esa desigualdad, ¿no? de la mujer, porque produce, como tú muy bien has dicho, Clara, pues un daño económico, un daño psicológico, ¿no? Tener menos oportunidades. ¿Qué genera todas esas desigualdades para las mujeres? Pues afecta a muchísimos niveles, ¿no? A mí el que más me preocupa es el de la salud mental, ¿no? O sea, digamos que todos estos condicionantes de vida al final nos están afectando a nuestra salud física, psíquica y emocional, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver claramente y todavía ahí no hemos evolucionado mucho. Quiero decir, por ejemplo, si vamos al tema de género y salud, ahí hay mucho, ¿no? Se está investigando, pero vemos que los mismos condicionantes de vida luego nos están teniendo tan presentes cuando, por ejemplo, una mujer acude ante un problema, ¿no? Es decir, eso que se está produciendo es el síntoma, es la consecuencia de todo aquello que estamos viviendo en el día a día. Entonces, muchas veces en las mujeres lo que se tiende a hacer es como psiquiatrizar, ¿no? Es algo emocional, es como que las mujeres somos quejicas, somos depresivas, ¿no? Entonces tendemos un poquito a medicalizar esto en vez de revisar esas condiciones de vida, esos condicionantes que son los que en el día a día nos están marcando y que nos afecta a la salud y nos afecta a la satisfacción que tenemos en nuestra vida, ¿no? Que es algo creo que básico para tener en cuenta. Bueno, ¿qué creencias creéis que tenemos grabadas a fuego desde que somos niñas y luego vamos pues afianzando o destruyendo? No sé. Yo no tengo esos datos, pero como madre de una niña que acaba de hacer 8 años, parece increíble que en los patios de los colegios se siga escuchando que mi hija lleva el pelo corto, las niñas no pueden llevar el pelo corto, de hecho, cada vez que salimos de casa la tratan de niño porque lleva el pelo corto, que puede ir como yo, con vestido, con pendientes, y la tratan, o sea, son cosas, estereotipos de género, ¿no? que tenemos aquí, o que las niñas no pueden jugar el fútbol. Esto le ha pasado a mi hija en el patio, que creemos que la nueva generación ya está como salvada, ¿no? Pues algo no debemos estar haciendo muy bien en nuestras casas cuando hoy en los patios seguimos escuchando estas cosas muy a diario, no son cuestiones puntuales. Y bueno, esto en el crecimiento personal, bueno, pues al final nos afecta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Que no habremos vivido nosotras. Yo supongo que ella intenta olvidar un poco. Estoy de acuerdo 100% con Teresa y lo que ella ve en su niña es lo que estaba comentando anteriormente en las universidades y en los ciclos formativos. Las niñas tienden todavía a elegir profesiones que quizás, bueno, pues culturalmente, que son más aptas, no sabría decir si la palabra apta está
correcta, pero bueno, que se sienten más cómodos. Y lo que ha dicho ella es, pues quizás ya hemos vivido tanto en esa costumbre que ya no sabemos si hemos recibido desigualdades. Que bueno, pues hemos sabido lidiar con ellas de una forma u otra y bueno, pues hemos seguido adelante. Sí que es verdad que igual las vemos ahora en las personas más pequeñas, más jóvenes, cuando a la hora de entrevistar y no encuentras gente o no encuentras mujeres, es verdad que sigue pasando, que los niños y las niñas siguen teniendo esas diferencias. Y es que el rol de género está marcado desde 9 meses antes de nacer, ¿no? Es decir, antes de que un bebé nazca, ya tenemos un montón de cosas que estamos asociando, ¿no? En función de si es un niño o una niña. O sea, es que no hay tiempo para que haya un crecimiento libre, ¿no? Y luego este tipo de comentarios, que a mí me pasa un poco al revés con mi hijo, porque lleva una melena. Entonces esta niña, ¿no? Siempre le llaman, nena, ay, qué guapa eres, nena. Y claro, y él dice que soy un niño, ¿no? Entonces como... La mía ya no contesta, entonces, me mira y se ríe. Y estas cosas que son pequeñas tonterías, ¿no? Pero claro, a este nena ahí se van asociando un montón de cosas, pues si es un niño, ¿no? y que van relacionando también con diferentes características de su forma de ser. Entonces, bueno, la verdad es que estamos sujetos a un montón de influencias que, bueno, pues según vamos poniendo esta mirada de género nos vamos dando cuenta que no sé si es mejor o peor, porque al final es como estar peleándonos, ¿no? Un poco constantemente. Y bueno, yo claro, me centro más como luego ya, ¿no? Cuando somos más adultas, como ya en otra etapa, y sí que aquí quería traer un poquito, pues que incluso no mujeres, pues que somos independientes, que hemos estudiado, que hemos vivido en diferentes sitios, ¿no? Que hemos hecho una vida muy autónoma, llega un punto en el que nos convertimos en madres, que ¿no? Esto es como, ahí es el gran melón, y de repente se activan un montón de cosas que incluso no sabías que las tenías por ahí, ¿no? Y que empiezas a ser un poquito esclava de esto. Entonces, estamos afectadas de muchas maneras, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, no sé si queréis comentar así alguna cosa en concreto. Yo a nivel personal, sí, yo cuando tuve a Nora, al principio me costaba horrores de pasarlo muy mal, dejarla con mi madre o con mi suegra, que bueno, porque ¿dónde va a estar mejor que con su madre? Yo que soy súper autónoma. Sí, porque o cuestiones de pecho o de no pecho o de que si guardería o que si no guardería, al final hay muchísimas presiones que sufrimos. Es cierto lo que ha dicho, claro, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Yo la verdad es que considero que tengo la suerte de he tenido muchos recursos y muchas facilidades en mi entorno y las que tenemos recursos y facilidades, y yo creo que sí sufrimos muchas cosas, lo que pasa es que tenemos herramientas para afrontarlas. Pero sí que es cierto que yo el peor momento que cuando lo he pasado es cuando he sido madre. Ahí ya me faltaban herramientas para superar estas cuestiones de género o de mala madre, o de, ¿no? Y bueno, pues si está con su buen padre, ¿por qué no me voy a ir yo a Madrid? ¿No? Sí. Claro, y aparecen aparte un poco de las modas, ¿no? Y cada una con qué estilo de madre se identifique. Pero luego también aparecen como ciertas cosas a tu alrededor, ¿no? Cuando tú estás haciendo cosas pues libremente, ¿no? Bueno, voy a traer un ejemplo que me pasó a mí ayer. Pues eso, estaba en un club de lectura feminista en el que formo parte y bueno, pues fuimos al club de lectura, luego pues nos fuimos a tomar un vermú y seguir comentando. Y entonces sí que me encontré pues, con unos amigos, papás del cole, y pues a la hora de saludarme de forma muy simpática, pero claro, el comentario fue, anda, ¿qué haces tan solita? ¿No? Y yo claro, me quedé un poco como, digo, pues si no estoy solita, ¿no? Entonces es un poquito la sensación, y que nos pasa a cualquiera cuando lo comentamos sin ningún tipo de mala intención, ¿no? Pero es como que tienes que ir acompañada con tus criaturas, ¿no? Si no estás trabajando, un poco lo que pega es que... ¿Dónde está la niña? O con tu pareja, ¿no? O con tu pareja, ¿no? Hay como cosas que se dan por hecho, que a veces no se explicitan, pero que sí que afectan, y a veces eso puede despertar la culpa, ¿no? Cuando hacemos cualquier tipo de actividad a la que también tenemos derecho. Porque igual ni siquiera es con tu pareja, es ¿y Nora? ¿Y tú? Su padre, hola, estoy aquí, ¿no? Su padre, está estupenda, Nora, ¿y tú cómo estás?
hemos comentado un poco por encima el tema laboral, pero me gustaría entrar un poco más de lleno en este tema que sobre todo yo creo que da mucho de sí para hablar y me gustaría preguntaros cómo se mide a la mujer en el trabajo, en su profesión. ¿Se le pide más que al hombre? Yo creo que en este tema generalizar es muy peligroso. Yo puedo hablar de mi caso personal. Creo que no. Creo que en mi caso, bueno, pues he tenido la suerte de sentirme que se me pedía lo mismo que a un hombre. Quizás eso es lo mismo, pues es lo mismo, viajar lo mismo, trabajar lo mismo, esforzarte lo mismo, ausentarte de tu casa lo mismo. Entonces, sí, no he tenido para nada esa sensación de tenerme que esforzar más o que demostrar más, que muchas veces se ha dicho, para llegar a un puesto de dirección. No es mi caso. Creo que el caso de quizás las empresas tecnológicas lo han tenido más sencillo. En mi caso, bueno, pues igual soy una afortunada, pero no. Pero sí es verdad, el mismo esfuerzo, el mismo para ausentarte que cualquier hombre. ¿Vosotras qué opináis? Mi profesión sí que quizá está más feminizada, ¿no? Como psicóloga sí que es verdad que hay muchísimas más mujeres que estudian psicología, más mujeres que ejercen la psicología, pero sí que es cierto que a los hombres que se visibilizan, los hombres que tienen quizá los puestos más elevados pues dentro de los colegios profesionales o a nivel de revistas, a nivel de investigación, sí que suelen ser hombres. Entonces yo creo que ahí hay partes que también pueden tener que ver con el rol de género, ¿no? Que es como pues, que tiene que ver quizá más con la inseguridad, que nos cuesta más exponernos, ¿no? Esto suele ir más, la educación, más ¿no? relacionado, entonces como que cuesta más. Bueno, en el caso de la arquitectura ahora se está haciendo un esfuerzo por visibilizar la cantidad de, antes decíamos, ¿no? Las mujeres que aparecen en estudios siempre están relacionadas con hombres. Se está haciendo un esfuerzo por hacer justicia a la historia y de repente desvelar que en la casa no sé qué de fulanito de tal, que conocemos todas, o sea, que es una cosa súper famosa, de repente no era la casa de fulanito de tal, era la casa de su señora. Pero a nivel diario, con mi equipo de trabajo con Ciudades Cuidadas, que bueno, ahora mismo somos varias arquitectas y una antropóloga, Raquel, Álvaro, Carlos y Paula y yo, nos ha pasado de ir las mujeres y no estar los hombres por lo que fuera y a presentar un trabajo y comentarnos, y los chicos y nosotras, pues mira, no han podido venir. Pues chicas, va a haber que trabajar mucho, ¿eh? Y nosotras, esto nos ha pasado un montón de veces, en reuniones. Cuando en nuestro caso concreto de equipo, uno de los chicos acaba de entrar y el otro, por motivos profesionales, no ha estado ni ha echado tantas horas ni ha estado tan visible. De ir a reuniones y decir, fulanito, nombre y apellidos, y las arquitectas. Cuando además tenemos una Excel de horas, en plan, mira, esto nos ha pasado muchísimas veces. Y además ellos no son para nada personas que se quieran significar, ni que hagan ahí, ni que figuren para nada, no es el caso. A nosotros nos pasa mucho. Bueno, vamos a ver un vídeo sobre la brecha salarial. Las mujeres españolas ganaron de media en 2020 un 18,7% menos que los españoles, es decir, tuvieron que trabajar 2 meses más que los hombres para ganar lo mismo, según ha alertado el Ministerio de Igualdad a través de un informe publicado por el Instituto de las Mujeres. El Instituto de las Mujeres ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer, pero ha señalado que se está registrando una lenta pero positiva tendencia a la baja, con una reducción de 5,21 puntos en los últimos 8 años. Para realizar este análisis se han estudiado los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2020, cuando el salario medio de las españolas era de 22.467 euros frente a los 27.642 euros anuales que cobran de media los hombres. El documento señala también que los hombres ganan más que las mujeres en casi todas las actividades, registrándose la brecha más elevada en actividades administrativas y servicios auxiliares.
Desde el Instituto de las Mujeres apuntan que las mejoras que se han registrado en este aspecto en los últimos años son consecuencia de las modificaciones en la contratación introducidas por la reforma laboral junto con la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues en 2020 un 18,7% han cobrado las mujeres menos que los hombres. Tiene mucha relación todo esto con los puestos a los que accede la mujer, ¿no? Y el tipo de trabajo también. Comentaban en el vídeo que, claro, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional se ha reducido un poco esa ventaja, ¿no?, de los hombres, pero precisamente porque quizás las mujeres son las que cobran o ese salario mínimo interprofesional. También comentábamos antes que son las cuidadoras generalmente y son las que mayoritariamente pues se acogen, ¿no?, a esa reducción de jornada para el cuidado de los hijos. Sí, ¿Qué opináis? Yo ya el otro día escuché una entrevista larga y tendida con datos, subiendo además al lado de Anguiano, a una obra. Claro, tiene que ver con... No es una cuestión de que ante el mismo puesto cobren menos, sino de que porcentualmente cobran menos por estos motivos, ¿no? Porque al final la baja maternal, se pone el niño mal, total, que no haces las mismas promociones que un hombre con tu nivel, con tu misma formación. Así lo explicaban el otro día y yo creo que es correcto, vaya, lo que yo veo en mi profesión, que hablábamos antes, ¿no?, de por qué un 60% de las alumnas son mujeres y solo hay un 30% de colegiadas. Es importante ese matiz. Yo creo que está claro que si cogemos en general, las mujeres al final igual deciden coger más reducciones de jornada, son las que igual a la hora de una de las dos personas dejen el trabajo o cojan menos responsabilidades. Es verdad que siempre hay tendencia a que siempre sean las mujeres, pero también es cierto que voy a romper una lanza a favor, y es que yo creo que se está haciendo mucho porque ante igualdad de puestos los sueldos sean iguales, cosa que hace muchos años podíamos ver unas enormes diferencias. Actualmente yo creo que la inmensa mayoría de las empresas, en nuestro caso es así, ante igualdad de puesto el salario es el mismo. No hay esas diferencias, pero claro, cogiéndolos todos en conjunto, pues sí que es verdad que las mujeres tienen ocupan puestos pues, o de menos responsabilidad, no sé si por educación, por la conciliación o todo junto, que es lo que estábamos hablando ahora. Pero tenemos que hacer una lucha importante en que lo que estaba comentando, que ante igualdad de puestos pues cobremos lo mismo, que se nos valore igual. Sí, bueno, yo eso lo podría llevar un poquito también al medio rural, ¿no? Lo que hablábamos antes es ese desfase entre que las mujeres están sobrecualificadas, es decir, están mucho más formadas, pero luego los puestos que suelen elegir son aquellos, ¿no?, que conlleva pues una flexibilidad horaria mayor, con lo cual menos especializados, incluso a veces no son de la propia área, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí queda mucho camino, que no es solo intervenir directamente en esto, sino todo lo que tiene que ver, ¿no? Y es que hay muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora sí que traería desde el medio rural y que esto es necesario que se intervenga, porque, ¿no?, ahí se habla mucho ahora de esta frase de igualdad o vacío. Es decir, si no se hace algo pues para que se dinamice el medio rural, ¿no?, que sea un territorio vivo donde se pueda vivir realmente en igualdad de condiciones, es que no tenemos un buen futuro, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, creo que ahí hay como muchas cosas para ir mejorando, ¿no? En eso estamos, ver en las mejoras que ya llevamos, ¿no?, en todos esos avances, pero que realmente también hay mucho campo pendiente, y que también es cierto que ahora mismo, como yo creo que el feminismo tiene este protagonismo, ¿no?, a nivel institucional, a nivel de sociedad, está haciendo también que aparezcan unas posiciones muy reaccionarias, ¿no? Entonces también estamos en ese movimiento un poco peligroso, ¿no?, de todos los avances. Es como nos acercamos y de repente aparecen extremos que lo hace como un poquito más complicado, ¿no? Y tenemos que como que tener el foco también ahí. Bueno, vamos a ver ahora unas declaraciones de una europarlamentaria que habla sobre los puestos de altos directivos en Europa.
Lo más llamativo es que las mujeres somos el 60% de las licenciadas en Europa, licenciados y licenciadas, y sin embargo solamente hay un 7,5% de mujeres en consejos de administración en Europa y un 7,7% de directoras ejecutivas. Hay algunos países que han implementado cuotas y en esos países pues, se ha notado la diferencia. De hecho, hay un estudio que demuestra que allí donde se han incorporado las cuotas, pues evidentemente se ha incrementado la representación de las mujeres. Pero esta directiva, tengo que decir, que no apunta a la incorporación de cuotas, sino a algo infinitamente más simple. A lo que apunta es a establecer procedimientos de selección que sean transparentes y que atiendan fundamentalmente al mérito, porque lo que se ha comprobado es que esto no sucede. Bueno, pues esta europarlamentaria hablaba de una directiva que ha derivado precisamente en la ley de paridad que ha presentado el Gobierno en el Consejo de Ministros. Bueno, los datos son abrumadores, ¿no? El famoso techo de cristal. Un 60% de las mujeres licenciadas y solamente un 7,5% de mujeres en consejos de administración. Bueno, ¿qué os parecen estas cifras, estos datos en el siglo XXI, en 2023? A mí me ha gustado mucho el vídeo y me ha gustado una frase que ha dicho la eurodiputada, me parece que era, europarlamentaria, que decía que no es tanto establecer cuotas, sino tener el compromiso. Y estoy totalmente de acuerdo. Podemos establecer todas las cuotas que queramos, pero al final las empresas tienen que tener su compromiso. Y no quiero pensar que seamos una excepción, pero nosotros el 40% de los puestos de directivos y responsables lo ocupan las mujeres. Eso no se logra por ninguna directiva, se logra cuando la empresa tiene el compromiso de esa igualdad, de promocionar, cuando se dan las facilidades para conciliar, para teletrabajar, porque si no es imposible. Al final las mujeres, está claro, de que bueno, pues tienen que dejar o relegar, o deciden, no es que tengan, deciden quitar esas responsabilidades si la empresa no lo facilita. Entonces, estoy al 100% de acuerdo en que más que directivas son responsabilidades de las compañías y compromisos que tenga la compañía. Nosotros creo que hemos llegado a ese 40% de mujeres en puestos de responsabilidad, pues porque al final también nosotras animamos a nuestras compañeras, nuestra CEO también nos anima a nosotras. Entonces, bueno, pues creo que esos referentes o esa cultura de compañía, bueno, pues hace que dentro vivamos esa posibilidad de, oye, puedo ocupar un puesto de responsabilidad. Pero está claro que esos números son abrumadores y asustan, y es verdad, porque es lo que suele pasar por regla general. Clara, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo miraría eso también, ¿no? Siempre lo conecto con mi campo, y aquí me viene, ¿no? Por un lado, que es totalmente legítimo que las mujeres vayan ocupando ese espacio para el que estamos perfectamente preparadas, ¿no? Y somos muy buenas líderes. Y también me venía, ¿no? Me resonaba el tema de la salud mental, ¿no? Con todo lo que estábamos hablando, muchas veces esto es como una mezcla imposible, es una bomba, ¿no? Entonces, como actualmente el que estemos accediendo a estos trabajos productivos, por llamarlos de alguna manera, muchas veces no conlleva que se reduzcan los trabajos que tienen que ver con lo reproductivo, ¿no? Pues muchas veces lo que tenemos es que el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces estalla. Entonces hay cosas que necesitamos que se muevan para que esto pueda ser posible sin renunciar a nuestra salud mental, como ha pasado ahora, ¿no? Entre alguna ministra europea, ¿no? Ha habido, cuando hay renuncias, es como, es que no puedo más, y lo primero es la persona, ¿no? Es respetar la salud mental, porque es que a veces vamos como un poquito por encima de lo que podemos, ¿no? Y bueno, aquí simplemente comentar que eso, que aparte de todo lo que es transformación social, ¿no? Porque vamos en esa dirección, y las políticas que lo acompañen, también hay mucha parte que es a nivel interno, es decir, esas creencias que tenemos interiorizadas de lo que yo puedo llegar a hacer, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que trabajar activamente en ello, porque por mucho que todo se prepare para ello, si luego hay algo en mí que tengo una barrera, ¿no? Que yo creo que no puedo, ahí me voy a parar, ¿no? Entonces necesitamos también poder trabajar a nivel psicológico. ¿Estamos a favor de las cuotas? Es decir, cuando hay una desigualdad, pues se intenta corregir, ¿no? ¿Qué opinamos de las cuotas, Teresa? Yo
claro, al final estoy hablando todo el rato desde mi opinión personal, ¿no? Porque tampoco estoy todo el día empollándome en los estudios. Pero sí que en conversaciones con amigos y con amigas, no, claro, es que las cuotas, porque al final es lo que se oye, ¿no? La mitad mujeres y la mitad hombres, pues igual no hay mujeres válidas. Entonces, este dato de, no, mira, es que no solo es justo, sino que si realmente fuera igualitario, el 60% de los líderes serían mujeres. Que, claro, estamos hablando de que también muchas de las personas que ocupan estos cargos directivos son gente mayor. Entonces, bueno, habría que reducir un poco ahí esa cuota, ¿no? Pero, claro, si estamos hablando de que un 60% de las europeas, o de las españolas, no me acuerdo de qué hablaba, son licenciadas frente a un 40% de hombres, ¿por qué esto no se refleja ni siquiera de los 50 para abajo? Que digas, bueno, es que antiguamente las mujeres ni estudiaban. Yo creo que se entiende fácil, ni siquiera estamos llegando a la igualdad de que cada uno alcance lo que merezca, o sea, es estadística, ¿no? Bueno, que haya menos directivas, eso quiere decir que, claro, se cobre menos y también de cara a la jubilación, pues que haya peores jubilaciones, que haya más dependencia económica. ¿Cómo que generan todas estas cosas a largo plazo o a medio plazo? Hombre, es que la dependencia económica es un problema para la igualdad. Cuando yo no soy una persona independiente no puedo establecer una relación sana con mi pareja, porque dependo de él. Que tú, Clara, sí, nos lo podrás final, explicar, ¿no? Mejor. Eso, aunque no le queramos dar tanta importancia, y es verdad que dentro de lo que es un equipo, ¿no? De una familia, pues hay etapas, ¿no? En las que, bueno, pues nos vamos compensando, ¿no? Y no siempre va a ser igual, y de hecho también hay que citar, aunque estemos hablando de un poco la generalidad, las tareas reproductivas recaen sobre la mujer a nivel biológico, que no se nos olvide, y esto conlleva también unas necesidades, ¿vale? Quiere decir que no vamos a estar manteniéndonos constantes haciendo lo mismo como si no hubiese pasado nada. Esto hay que tenerlo, ¿vale? Es decir, que nos tenemos que adaptar también a eso las políticas, ¿eh? Hablando de que siempre tiene que ser, tenemos que buscar la equidad, pero lo que son las tareas reproductivas recaen sobre la mujer a nivel biológico. Que biológicamente no somos iguales, eso es innegable. ¿No? Entonces, eso sí, pero luego todas las tareas que conlleva la crianza ya son otras cosas, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta nuestras necesidades. Entonces, ahora me he ido un poco en la parte económica, eso, aunque haya, ¿no? Que podamos oscilar o que esto pueda cambiar, es una base muy importante, ¿no? Tenemos que tener una visión ahí emancipadora, porque si no, no tenemos libertad de elección en ningún momento, ¿no? Y volvemos a lo de antes. Entonces esto creo que es muy importante. Bueno, también hay como diferentes luchas, ¿no? También para darle un valor a lo que es el trabajo doméstico, bueno, pero hay muchas cosas y yo creo que hay que intentar repartir todo lo máximo posible, ¿no? Con lo que estabas comentando antes, ¿no? de esos puestos directivos, me venía la típica foto, ¿no? De congreso o de políticos o de congreso de medicina, da igual, que es como una foto en la que son todo trajes negros y de repente ves como dos trajes de colores, ¿no? Que es como, por Dios, ¿pero esto qué es? Entonces, bueno, quizá la manera no es imponer, ¿no? No es imponer que tenga que ser 50-50, pero sí que tiene que haber como una voluntad, tiene que haber un trabajo activo para que eso suceda, porque realmente es un cambio y si no hacemos nada, las cosas permanecen igual, ¿no? Entonces... Creo que la respuesta no es cuotas sí, cuotas no, sino, bueno, pues fomentar que las mujeres ocupen esos puestos o facilitar, o no sé si es facilitar, pero bueno, ser igual, no medir de forma igual, ser equitativo. Cuotas y cuotas no tiene el peligro que contaba Teresa antes, bueno, te lo tienes que ganar, está claro, o sea, no porque tener cuotas tienes que estar ahí, pero también es cierto que los números son, bueno, por lo que ha dicho, si no pones cuotas, pues a veces te encuentras con el 60% de los directivos hombres, entonces bueno, no creo que sea todo cuotas y cuotas no, sino que hay una gama de grises que influyen mucho en cuotas y cuotas no. Hablábamos antes un poco de la conciliación, ¿no? La conciliación que era pues una cosa que de la sociedad y que la propia sociedad tendría que favorecer, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, con el problemón que tenemos con la natalidad, el problemón que vamos a tener cuando nos jubilemos, ¿verdad? Porque no hay ese relevo, ¿no? Generacional.
Cierto, y yo además creo que nosotras, Clara lo puede contar mejor igual quizás en el medio rural, que es más complicado. Es que yo solo puedo hablar de que nuestro sector es muy cómodo para conciliar. No es lo mismo poder estar en tu casa y trabajando con un hijo de 8 años, una hija de 8 años, en el que evidentemente no le puedes dejar solo, pero no requiere que estés vigilando constantemente como puede pasarte con un niño de 2. Bueno, pues las profesiones tecnológicas que permiten el teletrabajo, los horarios flexibles, bueno, pues es que facilitan muchísimo, muchísimo más que otro sector, igual otro ambiente como puede ser el medio rural. Desconozco totalmente, no lo estoy hablando, pero no lo conozco, pero la parte tecnológica ayuda muchísimo a la conciliación, nada que ver. Bueno, hay trabajos que requieren la presencialidad, ¿no? Exactamente. Dependiendo o de... Una dependienta, una cafetera, una limpiadora. Es que los cuidados, las tareas de cuidados que hablábamos el otro día, ¿no? Que cargas es negativo y no tiene por qué serlo, porque es que es necesario cuidar. Pues claro, deberían plantearse como una cuestión social y no unipersonal, unifamiliar. Y eso quiere decir que lo tenemos que hacer entre todos y entre todas, que efectivamente hay empleos que tienen una temporalidad y otros que son más fáciles, y todo esto tiene que configurarse desde una esfera más alta. Estamos hablando continuamente ahora de conciliación laboral, conciliación familiar, y yo creo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Sobre todo en un 8 de marzo, la conciliación personal, ¿vale? Y creo que es el antídoto para que todo lo demás se regule, es decir, el tiempo de las mujeres. Las mujeres no tenemos tiempo propio, ¿no? Entonces, me viene, ¿no?, que como una de las medidas puede ser que aumentando esto, puede ser que el otro se equilibre, ¿no? Necesitamos tiempo, tiempo para cultivar la mente, tiempo para descansar, tiempo para lo que cada una necesite, ¿no? Iríamos en la línea de la escucha a las necesidades y a los deseos de las mujeres, ¿no? Entonces, en el momento en el que metemos esto en la ecuación, hace que todo se vaya repartiendo, ¿vale? Y sí que quería también unir con esto que comentabas al principio de las referentes, ¿no? Que me parece tan importante, poder conocer a otras mujeres y cómo se lo montan, ¿no? Entonces yo creo que esto, ¿no?, en un ámbito concreto o en cualquier ámbito es algo que nos puede inspirar y que nos rompe un poquito de lo que tendemos a hacer, de lo que conocemos, para poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Tener un abanico mucho más abierto. ¿Nos han enseñado esos referentes desde pequeñas? No, yo creo que en nuestro caso, por lo menos en mi época, bueno, pues era muy difícil encontrar referentes de mujeres directivas. No los he tenido. He tenido cuando ya he llegado a la empresa y he visto que se podía llegar ahí. Entonces sí que lo he tenido dentro de ya en mi empresa, pero compañeras que lo habían conseguido antes que yo y que me han hecho ver que eso se puede conseguir, pero de pequeñas no. Mi referente de pequeña era mi profesora, entonces yo quería ser maestra, era mi sueño, pues porque yo quería ser como mi profesora. No se me ocurrió ser directora de un departamento de operaciones técnicas, no estaba en mis planes, no estaba en mis planes ni siquiera cuando estaba estudiando la carrera, pero es verdad que, bueno, que luego ves que se puede y ver cómo otras se lo han montado, que es lo que decía Clara, lo ha definido muy bien, es, pues igual se puede, igual se puede hacer estas cosas, igual si hago esto y si pruebo. Pero sí es verdad que de pequeños yo por lo menos no tenía esos referentes. Somos otra generación quizás, esperamos que... Nos han faltado y hemos estudiado algo muy masculino, ¿no? Que sí, no es porque no existiera otra cosa, pero quizá era lo que estaba presente, ¿no? Entonces ahora ya si nos ponemos a leer, por ejemplo, pues a Carmen Laforet o a María Alejárraga, ¿no? Son mujeres que ya con el tiempo que ha ido pasando han estado escribiendo sobre eso,
sobre cómo se lo montaban, sobre cómo conciliaban para poder escribir y a la vez poder tener una vida también familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí cositas también para ir descubriendo y a nivel contemporáneo, ¿no? Ya hay mujeres escritoras, cineastas, filósofas, ¿no? Creadoras a todos los niveles profesionales, ¿no? y que a mí me parece muy interesante, ¿no? Aparte de seguir todo lo que están haciendo, como poder entrar en su intimidad, ¿no? Y ver, ¿no? qué ha pasado ahí, cómo es su día a día. Me parece súper interesante, ¿no? como un aporte para también nuestro propio día a día. Bueno, la publicidad, la imagen de la mujer, ¿no? La mujer y la imagen, algo que va ligado, ¿no? Parece que, bueno, a la mujer primero se le ve por fuera, ¿no? Y luego ya, no sé si se le ve por dentro o no, pero desde luego por fuera se le valora, ¿no? Se le valora siempre. Bueno, ¿qué opináis del tema de la publicidad, por ejemplo? Bueno, yo ahí, Clara lo va diciendo constantemente, ¿no? Y es que también nosotros tenemos que encontrar nuestro espacio, nuestra inquietud. Entonces, bueno, pues está claro que la publicidad nos vende mujeres perfectas, guapas, siempre salen arregladas, perfecto. Bueno, pues eso está claro que el día a día no es. Todo el día no salimos perfectas, hay días que no duermes, días que no te apetece lavarte la cabeza y que te haces una coleta. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, pero tanta diferencia, yo creo que si vemos el Día del Padre, seguro que los anuncios son parecidos, hombres maravillosos, perfectos, cuadrados, estupendos, no lo sé. Bueno, creo que ahí nosotras pues tenemos que aplicar esa inteligencia que tenemos y sabemos, bueno, pues que cada una se tiene que querer a sí misma como es y prepararte para lo que tú haces. Si me voy a ir a trabajar al pueblo, al medio rural, pues igual no me hace falta que me ponga los zapatos de tacón, no tengo que ir perfecta, ¿no? Con esos zapatos, voy muy maravillosa con un zapato plano, o al contrario, si tengo que ir a una reunión, quizás es el momento de que me tenga que poner un zapato de tacón. Tenemos que bueno, primero, o no, también, cierto, o no es necesario. Y yo creo que ya eso sí que no, en ese sentido yo me he encontrado mucho más cómoda, no se me ha parecido que tenga que ponerme una ropa determinada para ir a un sitio determinado. No me he encontrado incómoda por no ir a un evento y no ir en vestido. Yo no tengo vestidos, pero por no ir con un vestido, con ir con un tacón. Pues que yo creo que no es una cuestión de llevar un vestido, ¿no? Igual que no vas en smoking al gimnasio, no vas ¿no? a una boda en chándal. Es una cuestión de ir cómoda, pero desde luego no es una cuestión ni llevar tacones ni de no llevarlos. Que si te gustan los vestidos, yo tengo un montón, me flipas, pues siempre con vestidos, de que cada una se sienta cómoda y no se sienta obligada a llevar nada dentro de que, bueno, pues estás en una boda o estás en el gimnasio, tienes que saber a dónde vas. Pero eso no es tan fácil. Se nos está, o sea, bueno, no sé, creo que constantemente se nos está metiendo caña. ¿Cuántos comentarios hemos recibido de que sales en el periódico o en la tele y te dicen, pues qué guapa salías o, oye, pues que te queda mejor el pelo largo y tú, pero vamos a ver esto, o sea, a mi marido, yo creo que esto nadie le ha dicho, nunca, nada de esto. No sé vosotras, pero yo recibo comentarios de mi apariencia casi todos los días. Entonces, no es tan fácil ser ajena a tu apariencia cuando te lo están comentando constantemente. Claro. A mí me pasa una cosa curiosa, cuando trabajo con los grupos, bueno, también aparece en terapia individual. A mí me gusta empezar siempre como por el principio, por las necesidades más básicas, ¿no? Es decir, eso que necesitas, que es esencial para sobrevivir. Vamos a quitar todo lo demás para empezar. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, pues enseguida necesito ir a la peluquería, necesito darme un rato y pintarme las uñas. A ver, o sea, es algo que está muy bien. O sea, es decir, en el momento en el que sea algo porque te va a generar un bienestar, genial, que si yo voy a la peluquería, me relajo, me veo guapa, está fenomenal. La imagen tampoco le tenemos que quitar la importancia. Pero se ha mezclado lo que es una necesidad con ese introyecto social de que tengo que estar también, aparte de llegar a todo lo que hablamos, es que encima tengo que estar maravillosa, ¿no? Es como, ¿no? Un poco esta idea de ángel del hogar que viene por ahí de Estados Unidos, es como, tiene que estar todo bien y además yo tengo que ser súper amable,
¿no? Entonces, lo tenemos metidito también, no nos damos cuenta. Así, metidito. Así, es como Sin yo, querer. por eso yo suelo cambiarlo, cuando estoy trabajando ya, venga, vamos a ver esto, lo suelo cambiar por automimo. Porque como digamos autocuidado, esto ya está muy metido en esto de la psicología, tenemos que, el autocuidado es tan importante, ¿no? Tenemos que ver qué necesitamos y al final volvemos a repetir lo mismo de lo que se supone que tenemos que hacer, que está genial cuidar la imagen y cada una libremente ir como le dé la gana, pero volvemos a tener que llegar a un nivel, ¿no? Entonces a mí me funciona muy bien lo del automimo, porque ahí cambia la cosa. Igual lo que me apetece más pues es estar 10 minutos sentada sin hacer nada, ni atender a nadie, ¿no? Para empezar, y luego ya, ¿no? Entonces bueno, por matizar también un poquito ahí. Bueno, pues vamos a ver ahora un vídeo que habla un poco de los juguetes. Los juguetes, pues eso, la publicidad también tiene que ver con la publicidad, pero es lo que los niños, pues bueno, desde pequeñitos, ¿verdad?, ven y aprenden con esos juguetes. El 38,5% de anuncios de juguetes muestra a las niñas arquetipos femeninos de belleza o de cuidadora, es decir, de madre o esposa, según el estudio Publicidad y campañas navideñas de juguetes, promoción o ruptura de estereotipos y roles de género, realizado por el Instituto de la Mujer. El conjunto de anuncios relacionados con una profesión, los dirigidos a las niñas, en el 34% se vinculan con peluquería y estética, y solo el 18% con trabajos como, por ejemplo, piloto o policía, mientras que en el caso de los dirigidos a los niños, a peluquería y estética, solo se vinculan el 4,8% y con pilotos, policías o profesiones de acción, la asociación asciende al 43%. Las niñas son bellas princesas y los niños son valientes guerreros. El rosa envuelve a las primeras, mientras que el azul y los colores más vivos y más fuertes siempre representan a los niños. Muñecas bebé para ellas, muñecas adultas para ellas, cocinitas, todo lo que tenga que ver con juegos de maquillaje, de estética. Sin embargo, para ellos los coches, los camiones, las videoconsolas, los disfraces de superhéroe. Según concluye el informe, en cuanto a los arquetipos relacionados con el sexo, estos se detectan en el 56,3% de anuncios de juguetes protagonizados por niñas, frente al 35,2% de los protagonizados por niños. De esta manera se demuestra una clara cuestión de género en las campañas publicitarias y piden concienciación de cara a las Navidades. Bueno, pues ya vemos, desde pequeñitos, ¿verdad?, nos introducen ahí mensajes, ¿no? Y al final los juguetes pues nos sirven, pues como decía, para jugar, pero también para aprender, ¿no? Sí. Yo la verdad es que me sorprende mucho que hoy en día siga pasando esto, porque fíjate, pensaba que quizás ya ahora estaban menos estereotipados los juguetes y la ropa, lo rosa, lo azul y demás, y me ha sorprendido mucho los datos que daban, pues porque creo que sí que es verdad, como lo que tú dices, que al final quizás eso luego te encauza hacia determinadas cosas, ¿no? Pues las cuidadoras, la madre, luego para ellos les dejamos los pilotos, los bomberos, de esas profesiones tan intrépidas, pero nosotras, pues las enfermeras, que son profesiones muy intrépidas, por Dios, pero más condicionadas. A mí me llevas a un hospital y me desmayo. Sin embargo, mover una transparenta puedo hacerlo. Claro. No sé, claro, a mí es que yo, o sea, esto me parece de denuncia. Y yo sí que lo veo, o sea, yo sí que lo observo y está presente. Yo me acuerdo que puse algo en redes sociales hace un par de años, porque mi hijo era ahí más pequeño y estaba en ese momento, ¿no?, también de búsqueda, y pasaba por las jugueterías y hacía foto. Entonces, el escaparate de la izquierda era todo azul y el escaparate de la derecha era todo rosa. Y era que no me lo podía creer. Yo me acuerdo que lo ponía en redes como en plan, ¿esto está pasando a día de hoy? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser? Esto es a mí me parece de denuncia. Sí que es cierto que aunque los anuncios, da igual, la socialización al final, es decir, van a jugar con otras peques en el parque, hay familiares, ¿no?, que al final, aunque en casa se intente más o menos mantener, es súper complicado, ¿no? Pero sí que está, los folletos, todo está totalmente... Sí, claro, es que no viven en una burbuja. Yo también puse una vez
no sé si un tuit o un hilo, en carnavales íbamos hacia el cole y las niñas todas de princesas, de hadas, y los hijos pues de futbolistas, de guerreros, con arcos y flechas. Y ese día, no me acuerdo de qué iba mi hija, pero hice una recopilación, que si queréis luego os las enseño por curiosidad, de los disfraces que había pedido mi hija durante el último año, y las junté y las subí tapándole la cara porque no me gusta publicar menores. Y entonces esos 4 disfraces eran de cirujana, de bombera, de policía y de violín. Y entonces la miraba y decía, porque además es cierto lo que dices, igual que comentábamos antes, que en el patio le dicen que una niña no puede llevar el pelo corto ni puede jugar al fútbol, al final esa información la están recibiendo a diario y realmente es muy difícil. Ella ha venido llorando muchas veces y es muy difícil que criar a los peques y a las peques fuera de esos estereotipos, porque es que es desde que decías tú, de la barriga, o sea, toma la ropa rosa si es una niña y la ropa azul si es un niño, eso es a diario, todo el rato, constantemente, entonces es que es muy difícil. Luego, pues todavía queda mucho por hacer, ¿no? Si todavía pues estamos en estas, ¿verdad? Que desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeños estamos con estos mensajes, pues claro, esto ya te va calando hasta que nos hacemos mayores, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntaros ya para terminar, porque podríamos estar aquí, ¿verdad? Muchísimo tiempo, porque da para mucho este tema. Me gustaría preguntaros para finalizar, ¿qué injusticia social habéis vivido vosotras, por ejemplo, que no os gustaría que vivieran pues la siguiente generación, vuestras hijas o vuestros hijos o la siguiente generación? ¿Qué es lo que os gustaría cambiar? A lo mejor hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me gustaría que eligierais una nada más. Yo pasar miedo saliendo por la noche, pasar miedo de verdad, de acorralarme contra una esquina. Sí, eso es lo que me gustaría que nadie viviera. Por supuesto, mi hija tampoco. Pues quizás tiene toda la razón, que es algo que es curioso, pero es verdad. Pero cuando yo salía con el que ahora es mi marido, cuando yo me iba a casa yo cogía un taxi porque tenía miedo y él podía ir andando a casa tranquilamente. Y es algo que yo creo que todavía hoy sigue pasando. No se me hubiera ocurrido irme andando a mi casa sola, y él podía hacerlo. Entonces, muy bien traído, de verdad, Teresa, gracias, porque pensamos igual en cosas esas de si en el trabajo un día me dijeron esto o lo otro, pero en realidad lo verdaderamente importante quizás es eso, es la libertad de hacer lo que quieras. ¿Y tú, Clara? Pues yo, si tuviera que pedir un deseo, sería que las niñas puedan incorporar la agresividad en su expresión, porque es algo que está totalmente reprimido y la agresividad es necesaria, quiero decir, para niños y para niñas, ¿no? Es parte de expresar lo que quieren y lo que no quieren. Entonces yo sí que esta parte veo que a las niñas desde bien prontito se va como suavizando y a mí me gustaría que pueda estar presente. Muy bien, bueno, pues con estos, ¿verdad?, deseos, porque todo el tema de la agresión, todo el tema de la violencia de género no lo hemos tocado, porque eso sí que nos daría para 2 o 3 tertulias más. Y bueno, yo creo que tuvimos un programa especial también respecto a la violencia de género, en el que ahí pues podemos un poco desgranar pues todos los aspectos, todos los prismas de este grave problema social. Pero bueno, como habéis mencionado, mucho que ver, ¿no?, con esto, poder ir a casa tranquilas, paseando después de irnos de fiesta, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicas, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido muchas cosas de vosotras y nada, esperemos que al año que viene, ¿verdad?, no tengamos que visibilizar tanto todos los problemas que hay alrededor, ¿no?, de la mujer. Y que no se quede solo en un día, que sea todo el año. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos.